¿Acabas de terminar de escribir tu manuscrito? Enhorabuena. Lo más probable es que en estos momentos el cuerpo te pida mandarlo ya mismo a las editoriales para que lo publiquen cuanto antes y de este modo llegue lo más pronto posible a las librerías. Es normal. Espera un poco, que todavía no es el momento de mandarlo a las editoriales. Para tener garantías de éxito conviene hacer las cosas bien. O como decía mi madre, despacito y buena letra. Veamos cuáles son los 3 pasos que debes tomar a continuación. Paso 1 es enviarlo a los lectores beta y hacer las 2 últimas lecturas. El paso 2 es encargar un editing o una corrección de estilo. Y el paso 3 es registrarlo en el registro de la propiedad intelectual. Una vez hayas terminado de escribir tu manuscrito, lo ideal es que lo dejes reposar un par de meses. Así es, un par de meses sin tocarlo para que cuando vuelvas a leerlo lo hagas con ojos nuevos, casi como si fuera escrito por otra persona. El objetivo es que lo dejes reposar el tiempo suficiente para que cuando vuelvas a él puedas detectar los problemas que pueden existir de organización, de personajes, de ritmo. Una vez termines el manuscrito y aunque sientas unas ganas irrefrenables de mandarlo a los editores para intentar publicarlo, es mucho mejor dejarlo reposar un tiempo. Durante ese tiempo, además, conviene mandárselo a los lectores beta, que pueden ser familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos de clubs de lectura, etc. Pero ojo, cuidado con creerse a pies juntillas todo lo que te digan. Es decir, si estos 10-12 lectores beta te responden que el libro es maravilloso, perfecto, pero ten presente que no necesariamente son los mejores jueces. No te creas falsas expectativas solo porque una serie de amigos te han dicho que el texto es excelente. En realidad, lo que buscamos cuando mandamos el texto a los lectores beta no es tanto que nos digan si les ha gustado o no, sino que nos den una opinión sincera sobre si el libro les ha resultado útil o les ha entretenido, y sobre todo si hay algún pasaje o alguna expresión que no han entendido. Para facilitar su feedback, puedes incluso prepararles un pequeño cuestionario con preguntas como estas. ¿Hay algún pasaje o parte del libro que te haya aburrido? ¿Hay algo que no hayas entendido? ¿Hay algún personaje que te haya resultado extraño o raro? ¿Hay algún giro o situación que creas que no encaja? ¿Hay algún hecho o afirmación que crees que pueda molestar a algún colectivo en concreto? ¿Qué cambios harías para que la lectura resultara más ágil? ¿Lo recomendarías? ¿A quién? Una vez hayamos recibido el feedback de los lectores beta, deberemos decidir en qué pueden tener razón y qué cambios debemos introducir en el texto. Por ejemplo, si 6 de los 12 lectores beta te dicen que el final es demasiado previsible, quizá conviene cambiarlo. Si te dicen que hay algún pasaje que les haya resultado aburrido, quizá habrá que retocarlo. Si hay alguna escena que no han entendido, quizá habrá que revisarla. Trata de preguntar también si hay alguna afirmación que les ha resultado molestar. Hoy en día cualquier colectivo se puede molestar por cualquier cosa que involuntariamente hayamos dicho. Sí, vivimos en el mundo de los ofendiditos y a menudo uno recibe quejas por algo que ha dicho y que ha causado malestar en algún colectivo en concreto, aunque no haya tenido ninguna intención de molestar. Los lectores beta deben servirte para detectar estas posibles minas en el camino. Por ello, resulta recomendable que tus lectores beta sean lo más heterogéneos posible, es decir, que haya personas de distinto sexo, edad, profesión, nivel socioeconómico y cultural, etc. Es decir, que cuanto más variaditos sean, mejor. Tras ello, será el momento de hacer las 2 últimas lecturas. La primera sirve para comprobar que todo lo referente a estructura está ok. Aquí tenemos que asegurarnos de que no dejamos cabos sueltos, que las escenas están todas bien ubicadas, de que no quedan restos de algún cambio anterior. A veces introducimos cambios y se nos olvida algún diálogo o descripción que ya no corresponde, de que la novela o el ensayo mantiene el ritmo y con ello la atención del lector, y de que, en definitiva, todo funciona bien. La segunda lectura nos sirve para comprobar que la puntuación es correcta. En este caso te recomiendo que la hagas leyendo el texto en voz alta, pues es leyendo el texto en voz alta cuando nos damos cuenta de los posibles fallos que hemos cometido en la puntuación. Si en una frase nos quedamos sin respiración, es que algo falla. Sí, seguramente deberemos cortar alguna palabra o bien introducir alguna coma.
Una vez hemos incluido el feedback de los lectores beta y hemos hecho las 2 últimas lecturas, es conveniente encargar una corrección del texto por parte de un profesional. No obstante, a menudo tenemos dudas sobre qué tipo de servicio debemos contratar. Veamos con detalle los 2 posibles tipos de corrección: el editing y la corrección de estilo. El editing analiza si la lectura fluye, si se ha dosificado correctamente la información, si la historia o el argumento queda bien cerrado y si el texto se adapta a las necesidades y demandas de los lectores. Tras ello, introduce los cambios necesarios, que suelen incluir cambios en la estructura, supresión o ampliación de contenidos y, en caso de requerirlo, la reescritura del texto o de partes del mismo. La corrección de estilo, por su parte, elimina las repeticiones de contenido y los errores o imprecisiones de vocabulario, mejora la riqueza léxica y suprime las muletillas y los vicios léxicos que podamos tener. Asimismo, corrige los errores gramaticales, solventa las inconsistencias sintácticas y ajusta el texto a las normas ortográficas según la Real Academia Española. ¿Cuándo es necesario que un profesional nos corrija el texto? Siempre. Lo que debemos decidir como autores es si nuestro texto requiere de un editing, que como hemos visto incluye una mayor intervención en el texto, o basta con una corrección de estilo. Una vez enviado a la editorial volverá a corregir el texto y tras ello lo maquetará y lo pasará a una corrección ortotipográfica, que es aquella que se hace sobre la maqueta y corrige los errores ortográficos y de puntuación, adecúa el texto al libro de estilo de la editorial, unifica criterios en aquellas cuestiones no sujetas a la norma, controla viudas y huérfanas, elimina la repetición de palabras en líneas consecutivas y revisa el sumario y su correspondencia con la obra. Pero como digo, la corrección ortotipográfica la hace siempre la editorial. Así pues, cuando termines tu manuscrito, deberás tomar una decisión: encargo un editing o bien encargo una corrección de estilo. Por último, una vez hayas recibido el texto corregido y antes de mandarlo a las editoriales para que lo evalúen y deciden si quieren publicarlo, se recomienda registrarlo en el registro de la propiedad intelectual. Busca en internet cuál es el que te corresponde según tu localidad de residencia. También puedes registrar tu obra utilizando algunas de las plataformas internacionales más conocidas, como por ejemplo Safe Creative. Estas plataformas online tienen 2 grandes ventajas. Por un lado, permiten el trámite online y por otro, son válidas no solo en tu país, sino para todos los países del mundo. Ahora bien, haber registrado tu obra no nos garantiza que nadie nos lo va a plagiar. Es decir, no lo evita, pues la obra puede estar registrada y que alguien, en efecto, nos la plagie. Lo que nos permite haberlo registrado es simplemente disponer de más recursos en caso de que esto ocurra y debamos ir a juicio. En este caso, al haber registrado la obra y por tanto al poder demostrar que la obra es nuestra, podremos defendernos con todos los argumentos necesarios. Es, para entendernos, como un seguro de incendios. No evita que tu casa se queme, pero si se quema, te ayuda a recuperar tus propiedades. Por ello, y aunque no evite el plagio, merece la pena registrar nuestra obra en el registro de la propiedad intelectual. Si no lo haces, tampoco pasa nada, pues las probabilidades de que alguien plagie tu obra son en realidad muy escasas. Sí, todos hemos oído historias de terror, de novelas plagiadas y publicadas por otro autor en Amazon o similar, pero realmente son casos muy aislados. En mi experiencia personal como editor, por ejemplo, nunca he vivido un caso de plagio. He oído historias, sí, como todos, pero he trabajado con más de 1.500 autores y ninguno de ellos ha tenido nunca ningún problema de este tipo. Tampoco debes tener miedo a mandar tu manuscrito a las editoriales por miedo a que te plagien. Te aseguro que los editores están todos muy ocupados y tienen otras cosas mucho más importantes que hacer que plagiar tu manuscrito. Mándalo pues sin miedo a las editoriales. Se trata de un miedo infundado que resulta comprensible, pero realmente no hay razón para ello. En cualquier caso, para estar más tranquilo, simplemente registra tu texto en el registro de la propiedad intelectual o en una plataforma online como la que decíamos de Safe Creative y listo.
Dicho esto, si a ti o a alguien cercano a ti les ha ocurrido algún caso de plagio, no dejes de comentarlo aquí en los comentarios, que a buen seguro interesa a todos y podemos sacar alguna lección de ello. Estas son las 3 cosas que debes hacer una vez hayas terminado de escribir tu manuscrito. Repasémoslas. 1. Enviar a los lectores beta y hacer las 2 últimas lecturas. 2. Encargar un editing o una corrección de estilo. Y 3. Registrarlo en el registro de la propiedad intelectual. Una vez hechas, será el momento de preparar la carta de presentación y el briefing literario y de enviar ambos documentos, junto con el manuscrito, a todas las agencias literarias y editoriales que trabajen tu mismo género literario o temática. Te deseo mucha suerte y espero que tu proyecto pronto llegue a buen puerto. Nos vemos en las librerías.